¿Alguien ve los videos que subo o nadie ha visto nada? Profe, Dime. intenté hacer ¿Quién uno de habla, sus perdón? laboratorios. Ornella, ¿Ya? intenté hacer uno de los laboratorios que usted subió de años pasados ¿Ya? y quedé una duda con el tema de clase. ¿Ya? No hemos visto esa materia todavía. Ah, ok, ya, eso era. ¿Ya? Esa materia pretendo empezar a verla el jueves. ¿Ya? Ya, Así profe. que no, todavía estamos en repaso. Quiero ojalá terminar de ver todo el repaso hoy día. Y como les decía, mandar un laboratorio sin nota. Y ya el jueves ojalá empezar a ver objetos. Y ahí están las clases, metido y todo. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, muchas gracias. Ya pues. Ahí si, cuando empecemos con objetos, si hay preguntas, las vamos viendo y todo. ¿Ya? Entonces, están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Y al último que quedábamos de ver son las funciones. ¿Ya? ¿Se acuerdan de funciones o no? Más o menos. Más o menos. No, ¿Se acuerdan con dolor de funciones o bien? igual con dolor. Y en general es algo que cuesta. ¿Ya? Fernanda dice que no se acuerda nada de funciones. ¿Ya? Veamos repaso de funciones, porque es una materia que es bien importante para todo el semestre, básicamente. ¿Ya? Porque los objetos vienen siendo como la siguiente evolución de las funciones. ¿Ya? Y si no entienden funciones, la verdad se les va a hacer bien cuesta arriba entender objetos. ¿Ya? Y después la segunda parte de materia, que es estructura de data, usamos objetos todo el tiempo. Entonces, es importante entender bien eso. ¿Ya? Afuera. Ya, afuera. Perdón aquí con los niños, ¿ya? Déjese no. Ya, entonces, ¿de qué se trata las funciones? ¿Cuál es la idea de las funciones? ¿Ya? Quizás lo más importante, esto que está acá, ¿ya? Es que uno puede tomar... sí, también en niños por ahí parece. En el fondo, la clave es que yo puedo tomar fragmentos de código para reutilizarlos después, ¿ya? Eso es lejos lo más importante conceptualmente, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Sí. Por orden de importancia, esto es lejos lo más importante, ¿ya? Para mí, segunda parte de importancia es la aislación, que en el fondo está la capacidad de separar las memorias y el flujo del programa cuando está ejecutándose la parte interna de la función, ¿ya? Y como están aislados, necesitan una manera de incorporar valores y necesitan una manera de retornar valores, ¿ya? Estos son los parámetros y estos son lo que se retorna, ¿ya? ¿Estamos más o menos se entiende dónde va? ¿O explico un poco mejor eso antes de empezar con código? ¿Explico un poco más? Aquí, para terminar la función se ocupa el return, no el print. Ya, esa confusión entiendo dónde va, pero hay que estar súper claro que print y return son cosas completamente distintas. ¿Ya? Print es una función para colocar en pantalla el resultado de una operación, de un cálculo o lo que sea, un mensaje que yo le quiero dar al usuario. Pero acá estamos hablando de cómo yo tomo código, hago un cierto cálculo y se lo retorno al programa que me lo pidió en el fondo.
¿ya? Son cosas completamente distintas. Si vemos acá, si vemos acá, no sé, po, aquí en math es la función que hay una montonera de funciones trigonométricas y qué sé yo. Esto debería hacerle sentido, no sé, po, a igual mat.seno de, no sé, seno de 90 grados. ¿Ya? Ese resultado, ojo que esto está en radianes. Si ejecuto, voy a guardar. Fíjese lo que dice ahí. Esto es un ejemplo de funciones. Uno siempre habla de funciones matemáticas, funciones trigonométricas, qué sé yo. Perdón. Estamos en avanzada. Clase 04. Funciones. ¿Ya? Si yo ejecuto esto, se me devuelve un valor. ¿Ya? Ojo que esto está en radianes. Esto debería ser, no sé, 2 por mat.pi. ¿Ya? Con eso me va a devolver casi cero. Esto es prácticamente cero. ¿Ya? Seno de cero me dice cero. Seno de mat.pi. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Pero ¿qué pasa? Esto que está acá es el parámetro de la función seno. Y lo que retorna, en este caso no lo estoy haciendo en print. Estoy guardándolo en la variable a, que después yo imprimo a. ¿Ya? Déjenme hacerles un dibujito para que vean lo que estoy hablando. Siempre hay que entender que las funciones las vamos a dibujar como una maquinita. ¿Ya? Y esta máquina, acá hay un cierto proceso, estos son engranajes en el fondo, y acá entran valores, entran ciertos valores y tienen un cierto proceso y una cierta salida. Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Esta es nuestra función. Este es el f de x, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Esto en matemática y programación es exactamente lo mismo. Esa función internamente, en Python lo entendemos como que es una secuencia de instrucciones que está haciendo algo, que hace algo con una serie de parámetros, aquí 2 puntos, y en alguna parte va a tener un return, ¿cierto? Podría ser que en la interna tenga algún print, pero en la práctica lo que realmente importa es este retorno, porque es lo que la función va a entregar. Y todo este código que está acá lo puedo encapsular para que después en mi programa principal, línea tras línea, en alguna parte yo llame y diga B o y diga B es igual al f de un cierto x. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo ahí. Yo llamo la función y eso se llama a esta función que está acá. Y eventualmente este retorno va a devolver el valor que en este caso se va a almacenar en B. Eso es lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Mi programa llama a la función. En este caso, llama a seno de pi. Y el resultado de eso, que no tengo ni idea cómo lo hace, se guarda en A. Eso es lo que está ocurriendo ahí. No hay un print. Un print no es la manera más elegante de retornar un valor.
Porque de partida, si llega a la pantalla, ese valor no le va a servir a nadie más. ¿Ya? No lo puede reutilizar más de una vez. ¿Se entiende, no? Y es bien importante que entiendan esto. ¿Ya? En el fondo, no es nada de trivial lo que estoy hablando. Y en el fondo es bien importante que ese concepto lo manejen bien. ¿Ya? Tan importante que lo vuelvo a repetir. ¿Ya? Yo acá tengo mi maquinita, que es la función que recibe valores, recibe parámetros, recibe unos ciertos parámetros y retorna un cierto resultado. Esa es la clave de todo esto. ¿Ya? Se traduce en código, pero en el fondo le paso datos, se ejecuta algún proceso y se retorna algo. Después el programa me da lo mismo cómo funcionaba esto, porque una vez que ya lo programé, lo puedo reutilizar, puedo hacer lo que necesito hacer con él. ¿Estamos? ¿Preguntas de esto? ¿Ya? ¿Estamos claros con eso? Profe, en este repaso vamos a crear alguna función para Sí, poder pues hoy día es el día de las funciones. ¿Ya? ya, porque igual yo tengo aquí el Python abierto y como que lo sigo igual. ¿Ya? Por eso, esta es la primera función. Esta es la forma típica como uno usa funciones. ¿Ya? En este caso estoy aplicando la función seno de un cierto valor, que en este caso es pi. ¿Ya? Lo que pasa es que alguien me preguntó si return es lo mismo que print, y no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Valentina pregunta qué estoy explicando. Estoy explicando funciones. ¿Ya? Que parece que había bastante dudas al respecto en el curso. ¿Ya? A todo esto, espérenme un segundo. Les voy a pasar el... En ese formulario que está ahí, quiero que se metan y ahí estoy pasando la lista. ¿Ya? Para que ellos queden anotados con su correo. Tienen que hacerlo con el correo de la universidad en todo caso. ¿Ya? Ya. ¿A dónde Entonces, mandó el formulario? ahí mandé el link acá en el chat. Ah, ya. De hecho, ya han llegado 9 respuestas. ¿Ya? Bueno, de nuevo, y perdona que no insista de nuevo. La función seno le estoy pasando un valor y va a retornar un valor, que esa es la clave de todas las funciones. ¿Ya? Veamos cómo se hace con funciones inventadas por uno. ¿Ya? La función mat está dentro del Python, ¿verdad? ¿Cuál, perdón? La que está utilizando ahí, de mat. Sí. Cuando pongo import es porque estoy llamando a toda una librería de funciones. Si quiero usar trigonométricas, tengo que usar math. Y de hecho, no sé si ven, pero acá en math tengo una montonera de funciones que yo puedo usar. No sé si ven ese listado. ¿Ya? Raíz cuadrada, coseno, logaritmo, cajón superior, que en el fondo redondea hacia arriba, flur, redondea hacia abajo, potencia, radian, exponencial, este es el arco tangente,
Fabs, bueno, es un valor absoluto. Degrees, que es para... David pregunta si acepto que se ocupe from e import. Sí, por supuesto. De todas maneras, o sea, no hay ningún problema con importar las librerías que se necesiten para lo que estamos haciendo. ¿Ya? Logaritmo natural base 10, o sea, logaritmo base 10, factoriales, qué sé yo. ¿Ya? ¿Estamos? Inventemos la función, la típica que uno puede hacer es armemos la función factorial. ¿Ya? Primero, ¿en qué parte uno conviene colocar las funciones cuando las está programando? ¿Dónde será adecuado colocar las En funciones? un bloc de notas. Al principio. ¿Por qué en un bloc de notas? Es lo que me acuerdo en verdad, pero no sé muy bien. Sí, uno puede entender crear las funciones en otra hoja de Python. Y eso se puede hacer, y de hecho lo vamos a hacer en el semestre. Tener una hoja externa con funciones y clases y objetos. ¿Ya? Pero también podemos crear las funciones acá mismo. Y donde conviene siempre colocarlas, por orden, es que estén todas al principio del código. ¿Ya? Muchas veces conviene hacer todos los imports juntos y después una sección de funciones. ¿Ya? Función factorial. ¿Ya? Esta la vamos a inventar de cero y va a recibir un n. ¿Se acuerdan lo que es el factorial o no? Sí, ¿Ya? Entonces vamos a calcular el factorial de un número. ¿Ya? Y lo vamos a hacer dentro de una función para que después yo pueda reutilizarlo en distintas partes de la función. De repente muchos alumnos me dicen, profe, pero si igual se puede intercalar. Sí, claro, este ciclo del factorial se puede intercalar, pero si lo queremos usar muchas veces, se empieza a hacer complicado. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a decir, perdón, aquí es con def, factorial, no era con function. A mí realmente se me enredan los lenguajes, perdón. Ya. Defino factorial y voy a decir respuesta igual 1. ¿Ya? Estoy creando una respuesta. Y le voy a decir for in range hasta n. En realidad es hasta n más 1. Y partiendo en 1, r por igual i. ¿Ya? Y una vez que todo eso termine, quiero retornar esta respuesta. ¿Ya? Esa es nuestra función factorial. ¿Ya? ¿La probamos o no? David preguntó el def. Sí, efectivamente no era con function, era con def. Si yo ejecuto acá, no veo ningún cambio. ¿Por qué? Si tengo creada la función acá, ¿por qué ejecuto y no hace nada? O pareciera que no hace nada. Porque no ha llamado a la función. Francisco me dice, no hay print de R. ¿Ya? ¿Puedo yo acá No. poner print R? ¿Puedo hacer Porque no ha eso? llamado a ¿No? la función. ¿Qué cosa? Porque no ha llamado a la función. No he llamado a la función, efectivamente. ¿Ya? Este print R me falla. Me dice, ojo, R no está definido. ¿Qué significa que no está definido? Que no existe la variable R. Yo veo acá mi explorador de variables y solo tengo A. Pero R existe.
Acá está R. ¿Por qué no lo puedo imprimir? ¿Por qué no existe R? ¿Qué problema tenemos acá? ¿O por qué está ocurriendo esto? Y es bien importante que entiendan el por qué no me está funcionando. Hay que Porque definir está una dentro de la función en una función, variable. ¿no? ¿Qué cosa, perdón? Está dentro de la función y no tiene nada que ver con el print, ¿o no? Ya, esa es la respuesta. ¿Ya? Dijimos que la ejecución está aislada del programa principal. O sea, todo lo que ocurre dentro de una función solamente existe dentro de la función. La única manera de recibir valores son los parámetros o es el retorno. Es lo que decíamos acá en la maquinita. Recibimos parámetros y retornamos resultados. Siempre tienen que aplicar esa lógica. ¿Ya? Ahora, es una lógica que tiene algunas trampitas como para saltársela, pero en sentido estricto, todas las funciones van a recibir parámetros y todas van a recibir parámetros y todas van a entregar un resultado. ¿Ya? Es bien importante entender eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo estoy recibiendo un n y estoy devolviendo un r. Pero este primer r no existe acá, porque ese r solamente existe dentro de la función. Yo sí puedo colocar, esto es para hacerlo ordenado, yo sí puedo colocar un print factorial de 5. Eso sí lo puedo hacer. Estoy llamando a la función, la estoy llamando con un valor 5, y el resultado de eso es lo que va al print. ¿Ya? Si esto lo ejecuto y si no nos hemos equivocado, me da 120. Y ese es el resultado del factorial de 5. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Ya? Profe, Dime, ahí en la función, ¿para qué puso el R igual 1? ¿por qué será? ¿Qué quiero hacer yo con el factorial? ¿Qué es el factorial en el fondo? Para que parta del número 1, ¿no? ¿Puede partir de cero? ¿Qué es un factorial? La Matemáticamente. multiplicación de todos esos números, del 1 al 5. Perfecto. Si partiera en cero, Daría puedo... 0. ¿Ah? Daría 0, ¿no? Si parto en cero, el cero es el neutro multiplicativo y siempre me da el cero. Porque 0 por 1, por 2, por 3, por 4, por 5, siempre va a ser 0. En cambio, el 1 no me afecta la multiplicación y el 1 por 1 da 1, el 1 por 2 da 2 y del 2 por 3 da 6 y ahí te vas. Pero siempre las multiplicaciones parten en 1 y normalmente las sumas parten en 0. ¿Ya? Pero efectivamente yo creo la variable r dentro de la función factorial, hago todo el cálculo y retorno r. En ese momento r dejó de existir cuando retornó, pero yo ya la había colocado dentro del print. ¿Ya? ¿Puedo colocar acá un print? Resultado es R. Perdón. ¿Puedo hacer eso, no? Se puede. ¿No es cierto que se puede, no es cierto? Resultado 120 y después acá el factorial me aparece como resultado final. Pero esto técnicamente no hace mucho sentido porque probablemente me trae más problemas que ayuda. Porque ¿qué pasa si yo quiero el factorial del factorial de 5? ¿Qué va a ocurrir con eso?
El resultado es bla, 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 y después viene el valor. ¿Ya? Se puede, pero no me es tan lógico. ¿Ya? Yo podría decir, ni siquiera el factorial del factorial. Factorial de 5 por el factorial de 3. Yo ejecuto. El resultado es 120, el resultado es 6, y ahí está el resultado final. Esta cuestión me juega más en contra que a favor. ¿Ya? Y lo puedo tener ahí para probarlo, pero normalmente yo no quiero que se vea. Y quiero solamente ver el resultado final. ¿Ya? Acuérdense que en probabilidades se usa mucho el factorial y uno hace cosas de ese tipo. Número factorial dividido en otro, multiplicado otro, qué sé yo. Y este ciclo, que en sí mismo no es muy complejo, si lo quiero usar muchas veces, me genera problemas. ¿Ya? Yo puedo querer eso y restarle después el factorial de 10. ¿Ya? Y llego al valor. ¿Se entiende, no? Me queda mucho más flexible y más entendible haber creado una función, en este caso el factorial, para usarla muchas veces. Dime. ¿Te escucho? ¿Se perdió? ¿Ya estamos? ¿Ya? ¿Sigamos con esto? Sí, Ya. ¿Lo podemos enredar un poco más? Porque es bueno que manejen los conceptos. Sí, acá. No lo podemos, no lo podemos Sí, complicar más. profe, ¿Ah? sí. Ya. Y estamos bien hasta acá. Es importante que lo entiendan. ¿Por qué R no estaba visible afuera? Eso es re importante que lo entiendan. Veamos algunos ejemplos más de funciones. Yo puedo tener una función que reciba varios parámetros. ¿Cómo hago eso? Def Poniendo los parámetros dentro del paréntesis. dentro del paréntesis. Perfecto. F2, A, B, C. Y Francisco dice con un diccionario, sí, yo puedo meter un diccionario como parámetro. Yo puedo meter una lista como parámetro, no tengo problema. ¿Ya? Por ahora tengo ABC, que no sé lo que son, pero supongamos, hagámoslo simple, supongamos que son números. ¿Ya? Y aquí yo puedo decir D es igual a A por B elevado a C, y después return D menos A por B, por decir un cálculo. ¿Ya? ¿Cuántos valores estoy retornando ahí en F2? Sigue siendo solo uno, profe. Sigue siendo solo uno. ¿Cómo puedo retornar más de un valor? Las comas en el return. Lo que dice David está bien, esa es una de las maneras. Yo puedo separar por coma y digo
3 por A menos 2 por B. ¿Ya? En este caso yo voy a retornar dos valores. ¿Ya? Esto también puede ser útil. ¿Ya? Pero aquí necesariamente tengo que decir, no sé, antes que eso, A igual 2, B igual 5. Ya, lo que pregunta Anaís, no es correcto. Al tiro voy a explicar por qué. Anaís dice si coloco varios return. ¿Ya? Lo voy a explicar al tiro por qué no. C igual 2, D igual D, E voy a decir, es igual a F2 de A, B, C. ¿Ya? Y después print D, E. Si esto yo lo ejecuto, me está retornando menos 40, o sea, 40 y menos 4. Acá yo estoy recibiendo en D, E los parámetros de este return de dos parámetros. ¿Ya? Lo que Anaís decía, en el momento que una función agarra un return, se va a salir. Va a dejar de ejecutar. Si tiene returns en varias partes, al primero que llegue se sale. ¿Ya? Deja mostrarlo acá con un dibujito. Yo puedo tener mi def F1, recibo parámetros y acá viene el código. El momento que llega un return, esto se sale. Aunque haya más código más abajo. ¿Ya? Si hay un segundo return al final, típicamente la ejecución va a ir paso a paso, pero al llegar acá, se sale. ¿Ya? La manera correcta de colocar varios returns es que antes de ese exista algún if que decida si es que entra o no entra ese return. ¿Ya? Esa es la manera correcta de colocar varios returns en una función. Es lo mismo que hacíamos con el break y con el continuum. Uno en un ciclo no debería tener un break si es que no está contenido en algún if. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entendió? Yo no puedo tener varios returns, pero cuando llega uno, se termina. ¿Ya? Y ese return, efectivamente, podría devolver varios valores según lo que interese retornar en ese momento. Pero la clave es eso. Agarra el primero y se sale. Salvo que esté dentro de algún if para tomar la decisión si llega hasta ahí o pasa de largo. ¿Ya? Bueno, esa es la manera de retornar dos valores. ¿Ya? Ahora, la parte que se empieza a poner más complicada a las funciones es que yo mañosamente coloqué variables ABC igual a las variables internas de la función ABC. ¿Se dieron cuenta? ¿Ya? Y en este caso, las variables, los parámetros ABC de la función F2 no tienen nada que ver con el ABC de acá afuera. ¿Ya? No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Ya? Porque lo que se ejecuta dentro de la función queda dentro de la función. ¿Ya? Aquí le puse ejecutar a B como C, pero nada me impide a colocar ejecute C, B, C. Yo le quiero pasar 2, 5 y 2. Y eso va a tener el mismo resultado por alguna razón. Ah, claro, porque el A igual vale 2. Supongamos que este vale 5, 7.
¿ya? Y estoy ejecutando con 5 y con 2. Pero si pido ABC, me tira 140.11, ¿ya? Yo puedo querer B, B, A. Y si ejecuto, tengo otros valores, ¿ya? Por eso, las variables del programa principal llegan acá, pero en la interna se llaman distintos y funcionan con parámetros distintos, ¿ya? ¿Lo ven o no? Miren este ejemplo, a ver, voy a tratar de poder rayar encima. Este es el fragmento código que lo traje para acá para poder rayarlo. Pero en el fondo, este materialmente llega para acá. Y este llega para acá. Y a su vez, llega para acá, ¿ya? Por mucho que al llamarse la función, acá llegó un 7, y acá llegó un 5 y otro 5, ¿ya? Son los valores que le llegaron, independiente que las variables se llamen igual. Y eso es re importante que lo entiendan, que aquí importa mucho más el orden de las variables que cómo se llaman dentro de la función. Porque todo lo que llega acá está completamente aislado del programa principal, ¿ya? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos claros? Ahí pusieron una pregunta en el chat, profe. Uf, ¿en qué parte? Perdón. Sí, a ver, lo que pregunta Anaís. Igual de manera se puede seguir trabajando, lo que pasa es que usted dijo que el print solo queda como para el usuario. El print es para mandar información al usuario, eso está bien. Pero yo puedo llamar a la función las veces que las necesite, pero lo interesante de la función es recuperar el resultado del cálculo. Eso es lo que realmente importa, ¿ya? Que después yo tome ese resultado y lo ponga en pantalla, esa es otra historia, ¿ya? Entonces, después Francisco pregunta si la función puede tener más de 2 return. Sí, claro, puede tener más de 2 return, pero normalmente hay que envolverlo en algún if para que se decida cuál de los dos valores llega. Hagamos una función con 2 return para que lo vean. Def. Profe, antes de que haga eso, ¿me puede explicar bien por qué ¿Qué cosa, perdón? Si me puede explicar qué significa la E, que no entendí muy bien qué representa la letra E. ¿Dónde? ¿La línea En la 32? línea 32, sí. F2 es una función que recibe 3 parámetros y devuelve 2 resultados. Devuelve este como primer resultado y este como segundo resultado, ¿cierto? En este caso, yo voy a crear la variable D, que va a recibir la primera parte, y E, que va a recibir la segunda parte. Déjame volver a dibujar acá arriba. Lo que pasa es que la función está definida D, pero E no está definido, entonces por eso no lo entendí muy bien. Por eso, déjame explicártelo. Acá yo estoy llamando F2, ¿no es cierto? Cuando todo esto se calcula, esto que está acá es el valor 1 y esto que está acá es el valor 2. Ese valor 1 es el que va a quedar en D y el valor 2 es el que va a quedar en E. Pero tanto D como la variable E las estoy creando como para almacenar los resultados de F2. ¿Se entiende, no? E no existía antes, ahora lo estoy creando para recibir este parámetro. En el programa principal esto va a llegar a E y esto va a llegar a D.
Eso es lo que está ocurriendo ahí. Return tiene dos parámetros, entonces van a llegar acá abajo a D y a E indistintamente. Eso es lo que pretendía hacer. ¿Ya? ¿Le gusta cómo funciona el lápiz, no? Se ven las líneas y todo, ¿no? Ahora estoy con un lápiz que puedo rayar bien. Profe, Dime. en el caso entonces de que usted ponga como una variable nomás, no se ponga E igual a F2 de BBA y print solamente D, ¿va a aparecer solamente el primer retorno que puso? Yo voy a... En este caso, este print, yo quise ver los dos valores. ¿Ya? Pero perfectamente puedo hacer print de E. Oh, perdón, estamos acá. Si ejecuto, solamente estoy viendo E, que es el segundo valor que está acá. ¿Ya? Pero perfectamente yo puedo decir abajo print de a la quinta, que es otro número que lo estoy elevando a la quinta. Entonces, en ningún caso yo estoy imprimiendo D tal cual. Yo podría usar ese D para otra cosa. Anaís pregunta si puedo usar un AND y un return. Los AND se usan para las condiciones lógicas, para unir dos condiciones lógicas. Return se usa para devolver valores. Yo creo que no se aplican unos con otros. ¿Ya? Yo quería hacer ahora una función que tenga varios return. ¿Ya? Para que vean cómo se comporta. Def F3 y va a recibir un cierto número. Y quiero tomar ese número y saber si es menor a 0, 0 o mayor a 0. Y según eso, responder lo que corresponda. ¿Ya? Entonces, if n menor a 0, retorne menor a 0. Ahí. ¿Ya? El if n, si es igual a 0, retorne, perdón, le puse paréntesis, no tiene ningún sentido los paréntesis acá, perdón. Retorne igual a 0. Else, voy a decir mayor a 0. ¿Ya? Aquí tengo varios return que según el if, ¿cuál es el que se ejecuta? ¿Ya? Si me voy acá abajo y digo print la función 3 con 5, ¿qué debería retornar? Ojo que aquí no estoy haciendo ningún print, yo voy a recibir el valor y ese valor es el que voy a imprimir. ¿Ya? Yo ejecuto y me dice mayor a 0. Si lo pruebo con menos 5, me dice menor a 0. Si lo digo menos 5 más 5, me va a decir igual a 0. Aquí obviamente se resolvió el cálculo y el resultado de eso se aplicó en F3. Y F3 devolvió una frase que dice igual a 0 y es lo que aparece en el print. ¿Ya? Acá tú tienes una función que puede retornar en varias partes distintas, que no tiene nada que ver con retornar varios valores. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero que quede súper claro? Y por favor, si alguien todavía no lo entiende, me dice y lo vemos de nuevo.
Primero, las funciones están aisladas del resto del programa y yo las puedo llamar muchas veces. ¿Ya? R es una variable que vivió solamente dentro de la función factorial. Cada vez que ya la llamo, se vuelve a crear, se ejecuta y cuando termina, se pierde. ¿Ya? Yo puedo pasar varios parámetros, como también puedo devolver varios valores. ¿Ya? También puedo retornar en varias partes distintas del programa, pero típicamente deben estar acompañados de algún if para que no siempre caigan en el primero. Esa es como la clave que tienen que entender ahí. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Profe, y si Dime. yo quisiera que me diera más de una respuesta, ¿cómo lo tengo que hacer? El más de una respuesta es cuando en el return tiene comas. Y obviamente va a depender del caso a caso de cómo... ahí depende cómo estés armando el programa. Pero yo puedo retornar más de un valor. ¿Entiendes? Ahora, yo también puedo retornar una lista. Yo puedo recibir listas, puedo recibir diccionarios y puedo retornar también diccionarios. ¿Ya? Y ahí ocurre un problema que no sé si están conscientes que existe en Python. ¿Ustedes conocen la diferencia entre los valores por referencia o por valor? ¿Lo escucharon eso en clase, no? Y de nuevo, es algo que tienen que tener conscientes de que existe para que no se equivoquen y no falle. Sobre todo porque vamos a pasar una lista como parámetro. ¿Han escuchado eso, referencia o valor? ¿No? Ya, veamos de qué se trata. Veamos otra función. Def. Vamos a poner. ¿Cómo le vamos a poner? Def valor. Y voy a recibir A. ¿Ya? Entonces, supongamos que yo tomo este A y lo incremento. A más igual 10. Yo puedo tomar ese valor, que era valor X, le sumo 10. Return A. Súper simple la función. Le sumé 10 y después retorno la respuesta. ¿Cierto? Return. Ya. Yo acá en el programa puedo decir, lo hace con otra letra. H igual 20. Y voy a decir respuesta igual la función valor de H. ¿Ya? Y voy a hacer print mi H original y mi respuesta. ¿Qué debería verse acá como resultado? Yo llamo a la función valor con H y el resultado de esa función se guarda en R para después imprimir el H y el R. ¿Qué debería ocurrir acá? Mi función lo único que hace es tomar un valor, le sumo 10 y lo retorno. Lo que ocurre quizás no es muy espectacular, porque me aparece el 20 y el 30, el valor original de H, y también me aparece el 30, que es el valor final, que es el resultado de este incremento.
¿Ya? Pero veamos una nueva función. Def referencia. Que también va a recibir un valor. ¿Ya? Pero acá vamos a ser ya pensando en que le estamos pasando listas. ¿Ya? Yo voy a tomar el primer valor de esa lista y le voy a sumar 10. ¿Ya? Para después retornar, fíjense la diferencia que está acá, retornar el primer, podemos retornar incluso la lista completa. ¿Ya? Tomé el primer valor de esa lista, le sumé 10 y retorné la lista completa. Pero fíjense en lo que pasa acá. Después de esto, voy a decir, lista 1 es igual al valor 20. Tengo un puro valor, pero está en una lista. ¿Ya? Y voy a decir, lista 2 es igual a referencia y le voy a pasar L1. ¿Ya? Y después yo voy a hacer un print L1 y L2. ¿Ya? Fíjense lo que pasa acá. ¿Quién me explica qué pasó acá? Ofrezco un punto a una buena respuesta. Y la respuesta, si no es mala, es sin tener vergüenza, ¿no? Traten de imaginarse qué fue lo que pasó acá. ¿Está bien lo que pasó o está mal? Yo le pasé una lista, incrementé el valor de la lista interna, retorné esa lista y la dejé en L2, pero cuando imprimo L1 y L2, las dos se ven iguales. ¿Qué fue lo que ocurrió? Y es algo que debieran, es un comportamiento, no quiero decir anómalo de Python, pero es algo que debieran saber que existe porque después no se metan en problemas cuando hagan movimientos de listas y diccionarios y pasen cosas que no se espera que pasen. Tuve que llamar a imprint. Es que A... No, porque al igual que acá en la función valor, yo recibí A, incrementé A y retorné A. No estoy imprimiendo nada. Acá yo hice el print, acá al final. H era 20, R tomó el valor pasándole ese 20 y me aparece un 20 y un 30, que es lo que está acá. Hice lo mismo con las listas y pasó una cosa distinta. Aparentemente L1 y L2, los dos valen lo mismo. Pero ¿por qué si recibí la lista A, incrementé un valor de A y retorné A y más encima estaba distinta? Fíjese una cosa aún peor. Tengo L1, que solamente tiene un puro elemento. Tengo A. Incrementé acá y además encima a A, que es una función interna, agréguese un 101. ¿Ya? Dijimos que esta lista, dentro de referencia, es interna. Incrementé un valor, adjunté. Veamos cuando yo echo a andar esto. ¿Qué ocurrió? L1, ¿cuántos valores tiene ahora? ¿Hay alguna diferencia entre L1 y L2? ¿Profe? Dime.
No es que L2 está tomando, es que como no tiene nada inscrito, está como solo tiene los valores que está tomando L1. L1 partió siendo una lista que se lo pasé a una función. La función hizo cambios para dejarlos en L2. Pero acá L1 y L2 son iguales. Por alguna razón están como lo que hago uno en uno queda en los dos. Miren, incluso voy a decir L2 punto append, ¿qué le voy a poner? 1001. Y vuelvo a imprimir L2 y L1. ¿Qué debería ocurrir acá? ¿Por qué si le dije a L2 agregue algo? Solo que aquí ya Francisco dice que no entiende. ¿Que no entiende o que no logro ver dónde está el problema? Profe, Dime. pero no es porque la lista 1 con el corchete 20, como se tiene que hacer una lista, y la L2 no tenemos como los corchetes, por decirlo así, y por eso no estamos los mismos valores de L1. No, que aquí sigue habiendo un secreto que no les he contado. Pero miren el siguiente caso. Olvídense del llamado de referencia. ¿Ya? Yo voy a crear una lista completamente nueva. Voy a comprar la lista I. Y esto tiene 1, 2, 3. ¿Ya? J igual I. ¿Qué estoy haciendo ahí? Copio mi lista, ¿no es cierto? En J, ¿o no? Print I, J. No debería ser sorpresa para nadie que I es igual a J, ¿no es cierto? Armé I, inventé una J que es la copia de I, ¿cierto? Y veo las dos. ¿Qué pasa si J le agrego Profe, algo? profe, Dime. ¿no era eso de como que había que ponerle unos 2 puntos a la lista? Bien, para allá va. Para allá va. Que era como Miren, sí, va para allá. Súper buena acotación. ¿Ya? Pero miren, armé I con una lista. Armé J que toma el valor de I. Imprimí I como J, que esto que está acá. ¿Me están siguiendo? Y después a J le agrego una. ¿Ya? Y voy a reimprimir I y J. ¿Qué ocurrió con I? Yo estoy seguro, le agregué a J un 55. ¿Y por qué los dos tienen el 55 ahora? Porque J es la copia de I. Ya. ¿Quién habló ahí? Ornella. 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 Ya. Les voy a explicar el secreto. Pero ahora no sé si me entienden que hay una cuestión como que no se entiende. Y es la diferencia entre las copias y las referencias. ¿Cuál es la diferencia entre copia y referencia? La que copia una, es algo exacto y la referencia solamente toma como ciertas cosas, ¿o no? Les voy a hacer el mejor ejemplo de copias y referencias. ¿Ya? Supongamos que están en examen. ¿Ya? Entonces acá. Uy, bueno, esta es la prueba 1, la prueba 2 y la prueba 3. Acá, digamos que está. Quiero escribir. No escribe nada. Supongamos que acá está Luis. Ándale. Ya estoy dominando esto.
Luis. Acá está Andrea. Y acá tenemos a... ¿de quién tenemos? A Julio. ¿Ya? Aquí son 3 compañeros que están dando el mismo examen. ¿Ya? Obviamente, Luis y Julio no han estudiado nada. No tienen ni idea de la cuestión. Y Andrea, súper estudiosa, ordenada, ha hecho la pega y sabe todo lo que hay que hacer de la prueba. Entonces, llega Andrea y dice 2. Entonces llega Luis, que no tiene idea, y mira para el lado y coloca un 2. Eso es una copia. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? Lo que pasa es que Luis dijo, oye, pero Andrea sabe. Así que voy, y Luis se apuró, no revisó, entrega la prueba. En cambio, Andrea, como es Matea, revisó, no, pues no era nada un 2. Era un 3. ¿Qué pasó con Luis? ¿Quién me dice lo que pasó con Luis? Reprobó, ¿no es cierto? Julio es un 1. Julio, en cambio, tampoco tiene idea. Y está muy pendiente de Andrea. Pero Julio dice, oye, pero si Andrea vuelve a corregir, qué sé yo, entonces lo que pone en su prueba, vamos a ver si funciona, dice lo que diga Andrea. Esto que está acá es una referencia. Referencia. Ay. Eso es una referencia. Obviamente no le va a servir para entregar un examen con eso. Pero si Andrea cambia, lo de Julio también cambia. ¿Ya? La copia, ¿ya? Igual es un 1. Sí, está bien, Belén, pero ahí nada. Pero en el fondo, esto es una referencia. En Python, si tengo una variable A, y digo en código B es igual a A, lo que ocurre es que se crea la variable B y el valor que está acá se transfiere a la variable B. Eso es lo que ocurre y esto es una copia. Cuando son variables, se hace una copia. En cambio, si tengo una lista 1, y digo L2 es igual a L1, lo que ocurre acá es que L2 también apunta y hace una referencia a L1. Y si yo agrego un valor en L2, también se agrega en L1. Si yo cambio un valor en L1, también se cambia en L2 y quedan amarrados para siempre. ¿Ya? Eso es lo que ocurre en Python. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el problema en el código? Que cuando yo estoy pasando listas, son siempre referencias. ¿Ya? Cuando estoy pasando variables, son solo valores. Cuando paso variables, estoy copiando valores. Cuando estoy pasando listas o diccionarios, estoy generando referencias a esa lista o diccionario. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Es porque Python se asegura de no tener que de repente copiar y usar memoria para grandes volúmenes de datos. Uno puede tener una lista de 1.000.000 de filas y hacer L1 igual a L2 me va a significar hacer una copia bastante masiva de datos. Es por eso que Python lo evita. Salvo que yo realmente quiera hacer una copia de la lista. Y eso se hace con el corchete y los 2 puntos y todo eso. Que alguien comentó por ahí. ¿Ya? Entonces, dime. No, profe. Bien. ¿Ya? Entonces, no se olviden del tema de la copia y la referencia. Si yo paso listas a una función,
estoy haciendo una referencia. Si paso valores, estoy pasando una copia. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ahora, ¿cómo yo hacía una copia? Porque esto no es una copia, eso es una referencia. Aquí J toma el valor de I. Aquí yo le coloco ese comando y voy a copiar todos los valores de I en J. ¿Ya? Esto es una copia y no es una referencia. Acá yo le agregué a J. ¿Ya? Aquí, antes eran iguales, pero después a J le agregué el 55 y no se le agregó ahí, porque ya son copias y están separados. ¿Ya? Es lo que le pasó a Luis con Andrea. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Y cuál es el secreto, profe? El secreto era eso, saber que si tú pasas valores a una función se pasan como copias y si pasas listas a una función se pasan como referencia. Y tú alteras la copia, que en realidad es una referencia, y también se te va a alterar el original. Y eso hay que saberlo. ¿Ya? Muchas veces uno tiene un listado de notas o qué sé yo, lo que sea, y tú se lo pasas a una función para que haga algún cálculo, pero no te interesa que los alteres o que los destruyas. Simplemente lo tomas como que está para leerse. Pero tú le haces algún cambio, borras un dato, agregas otro, alteras un dato, y se altera también en el original. Y eso un poco rompe esta regla de que lo que ocurre dentro de las funciones queda dentro de las funciones. Porque Python tiene ese comportamiento. ¿Ya? Ese era el famoso secreto de por qué es esta cosa que pasaba cuando yo copio funciones, copio listas o llamo. Acá yo estaba copiando la lista, estaba copiando el I en J, y en realidad no era una copia, era una referencia. Cuando está la llave, cuando está el corchete y el dos puntos, estoy realmente haciendo una copia efectiva de la lista. ¿Ya? Ahora, esto de acá, acuérdense que es en una dimensión. Si tengo listas dentro de listas, necesariamente tengo que meterme a copiar ya cada fila. ¿Ya? Así que eso, pues, no sé qué más. ¿Alguna pregunta para quedar hasta acá? Hoy una pregunta al margen, ¿se veía bien los textos? Para ver si sigo usando el lápiz o vuelvo a plumón en hoja de blog. No, profe, se ve bien así. ¿Sí? Ya. Sí, Tengo que mejor. aprender a usarlo bien, pero me llegó ahora en la mañana. ¿Ya? Así que eso, pues. No sé qué más. No sé si tienen más preguntas. Les pretendo mandar el laboratorio hoy día, así que también se los voy a pasar por mail al NFinis, ¿ya? Pero para que empiecen a soltar la mano y háganse la idea que ya la próxima semana debiera haber alguna evaluación. Eso se los confirmo el jueves. ¿Ya? Sí, yo creo que hacer Belén pregunta al laboratorio, sí. ¿Ya? Al menos hacer un laboratorio evaluado, no sé si también un examen. No quería empezar a hacer controles porque no nos hemos puesto de acuerdo con los profesores. Ainara, perdón. No nos hemos puesto de acuerdo con los profesores el formato. Si van a hacer en clase, por ejemplo, que les mande y yo esté como para responder preguntas mientras ustedes trabajan. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, esa parte tengo que conversar con otros profes cómo lo están haciendo. ¿Han tenido ya controles o no? ¿Cómo lo han hecho?
No hemos tenido ninguno, de ninguna asignatura. ¿De nada? Ya, No, aún no. ya. Nada, pues perdonen el rodaje que están teniendo ustedes también, pues. Entonces, fue, bueno, ¿para qué decirlo? Súper improviso toda esta cuestión y nada, pues, estamos tratando de hacer lo mejor que se pueda dentro de las circunstancias. ¿Ya? Ya, pues eso, pues. ¿Están viendo los videos de YouTube, no? Lo que estoy subiendo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Ya. Ya, pues para seguir subiéndolo entonces, por si alguno no llegó, no sé, pues. ¿Ya? Ya, profe. Así que eso, pues. Ya, pues, que estén muy bien. Nos veremos el jueves. Profe, Dime. es que yo llegué después de que haya, creo que pasó la lista. ¿Sí? ¿Me podría agregar? Espérame. O ya no. Voy a abrir el buzón. ¿Tienes el link o no? ¿Cuál? Está bastante más arriba. Están preguntando varios por la Ah, lista. ya. Yo les mandé un link a un formulario y de ahí trabajan. Voy a tratar de enviarlo nuevo. ¿Alguien lo acaba de subir?